Tecmo Super Bowl, el juego que nos lleva de vuelta a los días de gloria de la NES con su enfoque simple pero emocionante del fútbol americano. ¿Quién no recuerda esos días de intensas batallas en el campo virtual donde cada pase, corrida y tackle se sentían como si estuvieras en el Super Bowl? ¡Comencemos! La historia de Tecmo Super Bowl es tan directa como un touchdown, ganar el partido. ¿Pero cómo? Bueno, simplemente anotando más puntos que tu oponente. Y para hacerlo puedes correr, pasar, patear y taclear a tus rivales con un juego que te mantiene en vilo durante los 4 cuartos de 15 minutos cada uno. En Tecmo Super Bowl la jugabilidad es como una combinación perfecta de estrategia y acción desenfrenada. Aunque el juego se presenta como una vista lateral relativamente simple, detrás de esa aparente simplicidad se esconde una profundidad estratégica que desafía a los jugadores a pensar rápido y tomar decisiones inteligentes en cada jugada. Controlar a los jugadores es intuitivo y fácil de dominar. Con solo unos pocos botones puedes ejecutar una amplia variedad de movimientos tanto en ataque como en defensa. Cuando tienes el balón en tus manos se siente la adrenalina corriendo mientras te abres paso entre la línea defensiva, esquivando tackles y buscando abrirte paso hacia la zona de anotación. Cada carrera exitosa se siente como una victoria personal y cada tackle evitado te hace sentir como un héroe del campo. Pero la verdadera magia de la jugabilidad de Tecmo Super Bowl radica en su capacidad para recrear la estrategia y la emoción del fútbol americano real. Cada jugada comienza con la selección de una táctica y luego debes ejecutarla de manera efectiva para superar la defensa rival. Vas a optar por un pase largo y arriesgado o prefieres una carrera segura pero lenta, la elección es tuya y cada decisión puede cambiar el curso del juego. Y cuando estés en defensa, la presión está en ti para anticipar los movimientos del equipo contrario y detenerlos en seco. Taclear al portador del balón en el momento justo o interceptar un pase en el aire son momentos que te hacen sentir como un verdadero héroe de la defensa. Además, el juego ofrece una amplia variedad de equipos y jugadores para elegir, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. Esto permite a los jugadores experimentar con diferentes estrategias y estilos de juego, lo que aumenta aún más la rejugabilidad del juego. Los gráficos de Tecmo Super Bowl pueden parecer simples a primera vista, pero tienen un encanto único que los hace atemporales. Los sprites pixeleados de los jugadores y el campo de juego pueden ser considerados básicos en comparación con los estándares gráficos actuales, pero captura perfectamente la esencia del fútbol americano de la época. Cada jugador está representado con el suficiente detalle para ser reconocible y los movimientos fluidos durante el juego hacen que la acción se sienta dinámica y emocionante. El diseño de los estadios también merece reconocimiento. Aunque son relativamente simples en términos de detalles, cada uno tiene su propio estilo y personalidad, desde los brillantes colores del estadio interior hasta la atmósfera más sombría de los campos al aire libre. Además, los efectos visuales como el parpadeo de las luces del estadio y el movimiento del público añaden una capa adicional de inmersión que te hacen sentir como si estuvieras realmente en el corazón del juego. En cuanto a la música, la banda sonora de Tecmo Super Bowl es una pieza clave en la experiencia del juego. Con melodías pegadizas y ritmos frenéticos, la música aumenta la emoción y la intensidad de cada partido. Desde el momento en el que comienzas el juego, la música te sumerge en el ambiente de un día de juego de fútbol americano y te mantiene enganchado a la acción en todo momento. Además, los efectos de sonido complementan perfectamente la experiencia. Desde el sonido de los tackles hasta el estruendo de la multitud, cada efecto te sumerge aún más en el mundo del fútbol americano y te hace sentir como si estuvieras realmente en el campo. Pero veamos lo que realmente importa, los aspectos positivos. Uno de los aspectos más destacados de Tecmo Super Bowl es su accesibilidad. A diferencia de otros juegos de fútbol americano más complicados, Tecmo Super Bowl ofrece una jugabilidad simple y directa que es fácil de entender incluso para aquellos que no están familiarizados con el deporte. Los controles son intuitivos y fáciles de aprender, lo que permite a los jugadores sumergirse rápidamente en la acción sin tener que preocuparse por aprender complicadas combinaciones de botones o estrategias complicadas. Otro punto a destacar es la amplia variedad de equipos y jugadores disponibles para elegir. Con equipos de la NFL completamente licenciados y una selección de jugadores estrella de la época, los fanáticos del fútbol americano pueden disfrutar de la emoción de controlar a sus equipos y jugadores favoritos en el campo. Esta variedad añade una capa adicional de emoción y diversión al juego, ya que los jugadores pueden experimentar diferentes estilos de juego y estrategias con cada equipo. Además, el modo para 2 jugadores es una característica destacada
destacada que añade una dimensión competitiva al juego. Nada supera la emoción de enfrentarse a un amigo en un emocionante partido de fútbol americano, y Tecmo Super Bowl ofrece la oportunidad perfecta para hacerlo. Los enfrentamientos cara a cara son intensos y emocionantes, y ofrece una experiencia de juego multijugador que es igualmente divertida tanto para jugadores experimentados como para novatos. Por último, pero no menos importante, el impacto duradero de Tecmo Super Bowl en la industria de los videojuegos es innegable. A pesar de haber sido lanzado hace décadas, el juego sigue siendo considerado como uno de los mejores juegos de fútbol americano de todos los tiempos. Su legado perdura en la comunidad de jugadores y sigue siendo una referencia para los desarrolladores de juegos deportivos en la actualidad. Claro, ningún juego es perfecto, y Tecmo Super Bowl tiene sus pequeños defectos. A pesar de ser un clásico querido por muchos, Tecmo Super Bowl no está exento de críticas y aspectos negativos que han sido señalados a lo largo de los años. Uno de los principales puntos de crítica es la falta de realismo en comparación con los juegos de fútbol americano más modernos. Si bien la simplicidad de los controles es una ventaja para algunos, otros jugadores pueden encontrar que el juego carece de la profundidad y la autenticidad que esperan de un simulador deportivo. La inteligencia artificial del juego también ha sido objeto de críticas. Los jugadores controlados por la IA a menudo siguen patrones predecibles y pueden ser fácilmente explotados una vez que los jugadores comprenden sus comportamientos. Esto puede hacer que las partidas contra la computadora sean menos emocionantes y desafiantes, especialmente para jugadores experimentados que buscan un verdadero desafío. Otro aspecto negativo es la falta de modos de juego adicionales. Aunque el juego principal es divertido y emocionante, algunos jugadores pueden desear más variedad y profundidad en términos de opciones de juego. La ausencia de modos como un modo de franquicia o un modo de exhibición puede limitar la longevidad del juego y hacer que los jugadores se cansen de él más rápidamente. Además, los gráficos y la música del juego pueden sentirse un tanto desfasados para los estándares actuales. Aunque eran importantes en su momento, los sprites pixeleados y las canciones repetitivas pueden no ser atractivos para los jugadores acostumbrados a los gráficos de alta definición y las bandas sonoras complejas de los juegos modernos. Y ahí lo tienen, amigas y amigos, una mirada divertida y nostálgica a Tecmo Super Bowl, un clásico atemporal que sigue emocionando a los jugadores incluso décadas después de su lanzamiento. Ahora quiero escuchar de ustedes, ¿cuál es su parte favorita de este juego? ¿Disfrutaron de la jugabilidad rápida y emocionante? ¿O tal vez fueron fans de la banda sonora pegajosa? No importa cuál sea su opinión, déjenla en los comentarios a continuación. Y si les gustó este video y quieren ver más contenido sobre videojuegos clásicos, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse ni un solo video. Nos vemos en el próximo nivel.